Lo que Bukele le dijo a Petro paralizó la sala entera. Hay momentos en la política latinoamericana donde una sola frase puede cambiar el rumbo de todo un continente. La cumbre de integración andina realizada en Cartagena de Indias prometía ser otro encuentro protocolario más, con discursos preparados, saludos diplomáticos y acuerdos que probablemente quedarían en papel. Los presidentes se habían reunido para discutir la crisis migratoria venezolana, el narcotráfico y los retos económicos de la región. Las cámaras estaban listas, los intérpretes en sus cabinas y la agenda repleta de temas que ya todos conocían de memoria. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que ese día se convertiría en un parteaguas histórico para la política del continente. Todo comenzó cuando Gustavo Petro, presidente de Colombia, tomó la palabra en la tercera sesión del día. Su discurso siguió la línea de siempre, pausado, con esa retórica de izquierda latinoamericana que maneja como nadie. Habló del imperialismo estadounidense, de los peligros del neoliberalismo y de cómo ciertos líderes jóvenes están traicionando los ideales de liberación de nuestra América al someterse a las fuerzas del capitalismo global. Sin nombrarlo directamente, todos sabían que se refería a Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador que había revolucionado su país con medidas drásticas contra las maras y políticas económicas controversiales. El mandatario salvadoreño estaba sentado a pocos metros, observando con esa calma característica que lo había hecho famoso en redes sociales. Petro continuó su discurso, calificando implícitamente al presidente salvadoreño como un experimento del capitalismo salvaje, un líder autoritario disfrazado de modernidad y una amenaza al espíritu solidario latinoamericano. El ambiente se volvió espeso. Los diplomáticos colombianos intercambiaron miradas nerviosas, algunos representantes centroamericanos fingieron revisar sus documentos. La prensa internacional comenzó a prestar atención, intuyendo que algo importante estaba ocurriendo. Bukele no reaccionó. No hizo gestos, no tomó notas, simplemente cerró los ojos por un instante como quien escucha con paciencia algo que ya ha oído muchas veces antes. Su juventud contrastaba con la veteranía de Petro, pero su serenidad era la de alguien que había enfrentado críticas mucho más duras. Cuando la intervención del presidente colombiano terminó, el moderador anunció un receso para almorzar. Todo parecía que quedaría ahí, como tantas veces había pasado en estos foros, pero Bukele tenía otros planes. Antes de que los delegados comenzaran a abandonar sus asientos, el mandatario salvadoreño se levantó con esa calma millenial que lo caracterizaba y caminó directamente hacia el centro del salón. No hacia el podio oficial, no hacia el estrado, sino al centro exacto del espacio, rompiendo todos los protocolos establecidos. Su presencia sola fue suficiente para detener el murmullo general. Se ajustó su chaqueta negra, pasó una mano por su cabello perfectamente peinado y habló con esa voz clara y directa que había cautivado a millones en redes sociales. Lo que acaban de escuchar es el eco de un sistema político que se resiste a morir. Y yo estoy aquí no para defenderme de las acusaciones del pasado, sino para hablar del futuro que muchos temen pero que ya está aquí. Lo que siguió ya no fue un simple intercambio diplomático. Fue un momento que quedaría grabado en la historia política del continente. El joven presidente salvadoreño se quedó inmóvil por unos segundos en el centro del salón. A su alrededor, los delegados lo observaban con una mezcla de curiosidad y tensión. No había pedido turno, no había esperado autorización. Simplemente había tomado el espacio con la seguridad de quien representa una nueva generación de líderes latinoamericanos. Su traje negro impecable, sus ojos claros y decididos, y esa postura relajada pero firme lo convertían en el centro de todas las miradas. Presidente Petro, dijo sin elevar la voz, pero con una claridad que se escuchó en cada rincón del auditorio, usted habló de soberanía, pero su país lleva décadas sin poder ejercerla realmente contra los grupos armados ilegales. El impacto fue inmediato. Las cámaras lo enfocaron automáticamente. Los asesores colombianos miraron nerviosos hacia su delegación. Petro, aún sentado en la primera fila, mantuvo su compostura, pero sus manos se tensaron ligeramente sobre la mesa. Bukele continuó con esa tranquilidad que había hecho de él un fenómeno mediático global. Yo no vengo aquí a representar ideologías del siglo pasado ni a repetir discursos que ya no conectan con la realidad de nuestros pueblos. Vengo como alguien que está cansado de ver cómo se justifica la ineficacia del Estado con bonitas palabras sobre antiimperialismo.
Hubo un movimiento visible en la delegación venezolana. Un diplomático comenzó a tomar notas apresuradamente. En la mesa mexicana, dos funcionarios intercambiaron susurros, pero toda la atención seguía concentrada en el joven mandatario salvadoreño. Fui elegido por el pueblo salvadoreño para romper con décadas de políticas fracasadas, y el cambio real no se negocia con quienes llevan años reciclando los mismos discursos para justificar los mismos resultados. Su voz mantenía ese tono conversacional pero firme que lo había hecho viral en todas las plataformas digitales. Usted, presidente Petro, no le teme al capitalismo. Usted le teme a los resultados medibles, a la rendición de cuentas real, a que se demuestre que gobernar bien no requiere de grandes teorías sino de decisiones efectivas. El silencio era total, pero no era un silencio cómodo. Era denso, cargado de una tensión que todos podían sentir físicamente. Los protocolos diplomáticos parecían haber quedado suspendidos en el aire. No soy defensor de sistemas abstractos, continuó Bukele, comenzando a caminar lentamente por el centro del salón como si estuviera en una charla TED. Soy defensor del ciudadano común que quiere vivir tranquilo, trabajar sin miedo y ver resultados concretos de su gobierno. Del joven que quiere emprender sin que la burocracia lo asfixie, de la madre que quiere que sus hijos caminen seguros por las calles. Su caminar pausado y su gesticulación natural contrastaban dramáticamente con la rigidez diplomática tradicional. Muchos aquí creen que criticar los métodos tradicionales de gobierno es peligroso. Yo creo que lo peligroso es seguir aplicando las mismas recetas que han mantenido a nuestros países en el subdesarrollo por décadas. Bukele se detuvo y miró directamente hacia donde estaba sentado Petro. Hay líderes que llevan tanto tiempo en la política tradicional que han confundido la experiencia con la efectividad. Pero gobernar no es acumular años en el poder, es transformar realidades. Petro no se movía, pero su lenguaje corporal revelaba una incomodidad creciente. Se ajustó los lentes, cruzó y descruzó las piernas, gestos pequeños pero suficientes para que todos notaran que las palabras del joven presidente estaban teniendo efecto. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien cuestionaba frontalmente la narrativa de la izquierda latinoamericana tradicional en un foro de esta magnitud. Bukele continuó con esa mezcla de respeto y firmeza que caracterizaba su estilo comunicacional. Usted dice que yo represento un experimento autoritario. Yo le digo que usted representa el agotamiento de un discurso que ya no inspira a las nuevas generaciones. Un modelo político que confunde la retórica revolucionaria con la incapacidad de resolver problemas básicos como la seguridad, la corrupción y la pobreza. En ese momento, una representante de Costa Rica rompió el silencio y comenzó a aplaudir suavemente. Algunos delegados centroamericanos la siguieron. No era una ovación, pero sí un gesto de reconocimiento hacia las palabras del mandatario salvadoreño. Petro, por el contrario, permanecía inmóvil, observando fijamente a Bukele con una expresión que mezclaba molestia y desconcierto. El presidente salvadoreño bajó ligeramente el tono, adoptando ese registro más íntimo que usaba en sus transmisiones en vivo. Yo no vine aquí a buscar aliados políticos tradicionales. Vine a representar una forma diferente de hacer política latinoamericana. Una forma que pone los resultados por encima de los discursos, la efectividad por encima de la ideología, y la transformación real por encima de las promesas eternas. Se giró hacia todos los presentes, abarcándolos con la mirada. El futuro de América Latina no puede seguir hipotecado a los debates del siglo XX. No puede seguir atado a líderes que prefieren explicar por qué no se puede cambiar en lugar de demostrar cómo sí se puede hacer. Finalmente, sin dramatismo, con esa naturalidad que lo había convertido en el presidente más joven del continente, miró una vez más hacia Petro y cerró con una frase que dejó paralizada toda la sala. El problema no es lo que usted predica, presidente Petro. El problema es que su pueblo ya dejó de creer en esas predicaciones. El silencio que siguió era ensordecedor. No era solo la ausencia de sonido, era la presencia palpable de un momento histórico. Todos los presentes sabían que acababan de presenciar algo que trascendería las paredes de ese auditorio en Cartagena. Bukele había logrado algo que parecía imposible, había cuestionado los fundamentos mismos del discurso político latinoamericano tradicional, y lo había hecho con la tranquilidad de quien no necesita gritar para ser escuchado. A veces lo que más impacta no es lo que se dice con pasión, sino lo que se expresa con absoluta serenidad.
Después del intercambio frontal entre los dos presidentes, el salón de la cumbre quedó sumergido en una atmósfera densa. Los diplomáticos revisaban sus teléfonos, algunos fingían estudiar documentos, otros evitaban deliberadamente cualquier contacto visual. Gustavo Petro permanecía en su asiento con los dedos entrecruzados y la mandíbula ligeramente tensa. Aunque mantenía su compostura habitual, era evidente que las palabras de Bukele habían tocado fibras sensibles. El veterano político colombiano no era alguien que se quedara callado ante una provocación. Pidió el uso de la palabra y se dirigió con paso decidido hacia el podio oficial, recuperando así el protocolo que Bukele había roto momentos antes. Su voz sonó controlada, aunque con una nota apenas perceptible de irritación contenida. No es la primera vez que los representantes del nuevo populismo de derecha vienen a vendernos soluciones mágicas disfrazadas de modernidad, comenzó, desplegando toda su experiencia como orador. Y tampoco será la primera vez que la historia les demuestre que los problemas estructurales de América Latina no se resuelven con algoritmos de marketing político ni con represión disfrazada de orden público. El auditorio reaccionó con atención dividida. Algunos asentían con la familiaridad de quien escucha argumentos conocidos, otros observaban con escepticismo creciente. Petro desarrollaba su discurso con la elocuencia cultivada durante décadas en la política colombiana, pero su mirada regresaba constantemente hacia Bukele, quien lo observaba desde su asiento con esa tranquilidad imperturbable que lo caracterizaba. Yo llevo décadas luchando por la justicia social y la soberanía de nuestros pueblos, continuó el presidente colombiano. No acepto lecciones de democracia de quien ha militarizado su país y ha concentrado el poder de maneras que recuerdan a las peores épocas de nuestro continente. La paz no se construye con mano dura, se construye con justicia social. Bukele no respondió inmediatamente. De hecho, parecía no tener intención de hacerlo. Pero había algo en su postura, en la manera como mantenía esa sonrisa apenas perceptible, que sugería que tenía mucho que decir. Cuando Petro finalizó su intervención, algunos representantes aplaudieron por compromiso diplomático, otros simplemente esperaron. Entonces, sin anuncio previo, el presidente salvadoreño se levantó nuevamente. Esta vez sí pidió permiso para hablar, lo obtuvo, y se dirigió al micrófono con esa calma generacional que había definido su estilo político. Presidente Petro, dijo tomando el micrófono con serenidad, usted ha dicho que los problemas de América Latina no se resuelven con represión. Estoy completamente de acuerdo. La sala prestó atención inmediata. Bukele había comenzado validando el punto de su oponente, una táctica comunicacional que demostraba madurez política. Pero tampoco se resuelven con décadas de inacción disfrazada de proceso de paz, con negociaciones eternas que nunca llegan a resultados concretos, o con gobiernos que prefieren administrar crisis en lugar de resolverlas. Su voz mantenía ese tono conversacional pero penetrante que había perfeccionado en redes sociales. El problema aquí no es ideológico, señor presidente, es de resultados medibles. Ustedes hablan de justicia social desde hace medio siglo y Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente. Nosotros llevamos 5 años aplicando políticas que muchos critican, pero El Salvador ya no es el país más violento del mundo. Petro movió ligeramente su posición en la silla. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que toda la sala notara el impacto de las cifras mencionadas por Bukele. Los números, más que las ideologías, tienen la capacidad de incomodar a cualquier político. Usted habla de militarización, continuó el mandatario salvadoreño, pero yo hablo de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza que todo Estado democrático debe tener. No hay democracia real cuando grupos criminales controlan territorios, cuando los ciudadanos no pueden transitar libremente por su propio país, cuando el Estado negocia con delincuentes en lugar de aplicar la ley. Un murmullo de aprobación comenzó a recorrer discretamente la sala. Representantes de países centroamericanos y caribeños, que conocían de primera mano el problema de la violencia criminal, mostraban expresiones de interés genuino. Bukele percibió este cambio de ambiente y continuó. No hay justicia social posible en un país donde las madres tienen miedo de que sus hijos salgan a la escuela, donde los empresarios pequeños son extorsionados, donde la inversión no llega porque no hay condiciones de seguridad. La primera obligación de cualquier gobierno progresista debería ser garantizar que sus ciudadanos puedan vivir sin miedo. Entonces se acercó ligeramente al micrófono,
adoptando ese tono más personal que había hecho viral muchos de sus discursos. Usted dice que yo soy peligroso para la democracia. Yo le digo que lo verdaderamente peligroso es acostumbrarse a la incapacidad del Estado, normalizar la violencia, y llamar proceso de paz a la perpetuación de un conflicto que ha costado cientos de miles de vidas. La frase resonó en el auditorio como un eco que se negaba a desvanecerse. Bukele se retiró del micrófono con un gesto simple pero decidido. No había elevado la voz, no había gesticulado dramáticamente, pero había logrado algo más poderoso. Había puesto sobre la mesa la diferencia entre los discursos políticos y los resultados concretos. El auditorio no aplaudió inmediatamente. Había una pausa colectiva, ese momento de silencio que ocurre cuando se escucha algo que requiere procesamiento interno antes de cualquier reacción externa. Era evidente que no se trataba de un simple debate entre dos presidentes, sino de una confrontación entre dos visiones completamente diferentes sobre cómo gobernar en América Latina. No hay argumento más contundente que el de alguien que puede respaldar sus palabras con resultados verificables. Tras el segundo intercambio entre ambos mandatarios, el ambiente en el salón de la cumbre había cambiado completamente. Ya no se trataba de un evento diplomático rutinario, sino de algo que todos sabían que trascendería las paredes de ese auditorio en Cartagena. La tensión era palpable, pero no era una tensión negativa, sino la que se produce cuando las ideas chocan de manera frontal y obligan a todos los presentes a repensar sus posiciones. Petro había intentado recuperar terreno apelando a su experiencia y a los marcos ideológicos tradicionales, pero las respuestas de Bukele habían desplazado el debate hacia un terreno diferente, el de la efectividad gubernamental medible. No era una cuestión de izquierda versus derecha, sino de métodos que funcionan versus métodos que no han funcionado. El moderador de la cumbre, visiblemente nervioso por la dirección que habían tomado los eventos, anunció que cada jefe de Estado podía emitir una reflexión final breve antes de la clausura. Nadie esperaba que Bukele volviera a intervenir, había dicho suficiente para dejar su punto claro. Pero el presidente salvadoreño tenía una última carta que jugar. Caminó hacia el podio con esa misma tranquilidad de siempre, pero había algo diferente en su expresión. Esta vez no había confrontación en sus ojos, sino una mezcla de determinación y urgencia. Se trataba de un líder joven que sentía la responsabilidad de hablar no solo por su país, sino por toda una generación de latinoamericanos que había crecido viendo las mismas promesas políticas repetirse sin resultados. Voy a ser muy directo, comenzó, porque a veces hablar demasiado es una forma de no decir nada importante. Hizo una pausa, observó a todos los presentes, y continuó con esa honestidad brutal que había caracterizado su carrera política. No estoy aquí para convencerlos de que adopten mis métodos. Estoy aquí para plantear una pregunta que creo que todos debemos hacernos. ¿Qué le estamos ofreciendo realmente a la juventud latinoamericana? Varios diplomáticos en la sala desviaron la mirada, no por desprecio sino por la incomodidad que produce una pregunta demasiado directa. Era una pregunta simple, pero se sentía como un espejo que nadie quería mirar de frente. Hablamos de desarrollo, de justicia social, de integración regional, pero al mismo tiempo tenemos países donde los jóvenes solo ven dos opciones, emigrar o unirse al crimen organizado. Hablamos de democracia, pero mantenemos sistemas políticos que no conectan con las nuevas generaciones. Hablamos de soberanía, pero nuestras economías siguen dependiendo de las mismas materias primas de hace un siglo. Su voz comenzó a adquirir esa intensidad controlada que había hecho famosos muchos de sus discursos. ¿Cómo podemos llamarnos líderes progresistas si no somos capaces de progresar más allá de los marcos conceptuales del siglo XX? ¿Cómo podemos hablar de revolución si no revolucionamos ni siquiera nuestras propias formas de gobernar? Volvió a mirar en dirección a Petro, aunque esta vez su mirada abarcaba a todos los líderes tradicionales presentes. Señores, no hay soberanía real sin capacidad estatal efectiva. No hay justicia social si el Estado no puede garantizar condiciones básicas de vida. No hay progreso si seguimos creyendo que las buenas intenciones son suficientes para justificar los malos resultados. El público comenzaba a escuchar con una atención diferente. Ya no lo miraban solo como el presidente de El Salvador, sino como la voz de algo más grande, una nueva forma de entender la política latinoamericana. Yo defiendo lo que funciona, independientemente de si viene etiquetado como de izquierda o de derecha.
Defiendo la tecnología para mejorar la transparencia gubernamental, defiendo la mano dura contra el crimen organizado, defiendo la apertura económica cuando genera empleos, y defiendo la inversión social cuando produce resultados medibles. Entonces bajó el tono, adoptando esa voz más íntima que usaba cuando quería conectar emocionalmente con su audiencia. Mi generación creció escuchando que todo era culpa del imperialismo, que todos nuestros problemas se resolvían con más Estado, que criticar la ineficiencia gubernamental era traición a la patria. Pero nosotros descubrimos que lo verdaderamente patriótico es exigir que nuestros gobiernos funcionen. El silencio en la sala era absoluto. Era el tipo de silencio que solo se produce cuando alguien dice algo que todos saben que es cierto pero que nadie se había atrevido a expresar en voz alta. Presidente Petro, usted puede seguir explicando por qué las cosas no funcionan, pero no puede impedir que otros demuestren que sí pueden funcionar. Puede seguir hablando de procesos, pero no puede evitar que la gente compare procesos con resultados. Hizo una pausa final, observando a toda la sala. Hoy en esta cumbre, no vengo a representar una ideología, vengo a representar una generación que ya no se conforma con promesas. Una generación que mide a sus líderes no por lo que dicen, sino por lo que logran. Y esa generación ya no está dispuesta a esperar otros 50 años para ver cambios reales. Se retiró del podio sin mirar atrás, con esa naturalidad que había caracterizado toda su intervención. Esta vez sí hubo aplausos, pero no fueron los aplausos diplomáticos habituales. Fue un aplauso gradual, que comenzó con algunos jóvenes asesores y se extendió por buena parte de la sala. Era el aplauso que se le da a alguien que ha dicho algo necesario, aunque incómodo. La sala ya no estaba bajo la lógica del protocolo diplomático tradicional. Había entrado en una frecuencia diferente, en esa pausa colectiva que solo ocurre cuando se escucha algo que obliga a repensar posiciones que parecían inamovibles. Las reacciones llegarían después, en redes sociales, en titulares de prensa, en análisis políticos. Pero lo esencial había ocurrido ahí, frente a todos los líderes del continente. Porque a veces lo único que se necesita para cambiar el rumbo de una discusión es alguien que tenga el valor de decir lo que todos están pensando, pero nadie se atreve a expresar. A veces lo más revolucionario es simplemente ser honesto sobre la realidad. La cumbre había terminado oficialmente, pero nadie se movía. Las luces del auditorio permanecían encendidas, los camarógrafos seguían grabando, y los diplomáticos continuaban en sus asientos como si estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Las palabras de Bukele seguían resonando en el ambiente, creando ondas que se extendían mucho más allá de las paredes del centro de convenciones de Cartagena. De pronto, un asistente de protocolo se acercó discretamente al presidente salvadoreño. Le informó que varios representantes de países andinos y centroamericanos deseaban continuar la conversación en un ambiente más informal. No se trataba de una reunión oficial, sino de un encuentro cara a cara, sin cámaras ni protocolos. Bukele aceptó inmediatamente. Minutos después, en una sala anexa al auditorio principal, un grupo de diplomáticos y algunos presidentes se había reunido alrededor de una mesa redonda. No había banderas, no había estrados, solo sillas y un ambiente de expectativa genuina. Estaban presentes los mandatarios de Ecuador, Perú, Uruguay, y varios ministros de Relaciones Exteriores de países centroamericanos. Fue el presidente ecuatoriano quien rompió el hielo. Presidente Bukele, su intervención ha sido, digamos, muy directa. Pero muchos de nosotros enfrentamos dilemas similares. ¿Cree realmente que los métodos tradicionales de construcción de paz y justicia social han fracasado en la región? Bukele lo miró fijamente, adoptando ese tono conversacional que usaba en espacios más íntimos. No creo que hayan fracasado porque fueran malos en su momento. Creo que se han vuelto obsoletos. El mundo cambió, las amenazas cambiaron, las expectativas de la gente cambiaron, pero muchos de nuestros líderes siguen aplicando recetas de los años 70 a problemas del siglo XXI. Una ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica intervino. ¿Pero no cree que existe el riesgo de que, en la búsqueda de resultados rápidos, se sacrifiquen libertades democráticas? Muchos analistas comparan sus métodos con los de gobiernos autoritarios. La pregunta era directa y Bukele la recibió con una sonrisa tranquila. Esa es exactamente la trampa conceptual en la que hemos caído como región. Hemos aceptado que eficacia gubernamental es sinónimo de autoritarismo,
y que ineficacia es sinónimo de democracia. Pero yo le pregunto, ¿qué es más democrático, un gobierno que consulta todo, pero no resuelve nada, o un gobierno que toma decisiones difíciles, pero mejora la vida de sus ciudadanos? Los murmullos en la sala indicaban que la pregunta había tocado una fibra sensible. No eran murmullos de desaprobación, sino de reflexión genuina. Entonces uno de los presentes le hizo la pregunta que todos querían escuchar. ¿Y qué le diría ahora mismo al presidente Petro si lo tuviera aquí, en esta sala, sin público, sin cámaras, solo usted y él? Bukele reflexionó por un momento, y cuando respondió, su voz tenía una nota de sinceridad que no había mostrado en el auditorio principal. Le diría que entiendo su frustración, porque yo también la sentí durante años. Le diría que sé que sus intenciones son buenas, que genuinamente quiere lo mejor para Colombia y para la región. Pero también le diría que las buenas intenciones sin resultados concretos se convierten, eventualmente, en una forma cruel de dar esperanzas falsas. La sala quedó en completo silencio. Era un silencio diferente al del auditorio principal, más íntimo, más reflexivo. Le diría que la diferencia entre nosotros no es ideológica, es generacional. Él pertenece a una generación que creció creyendo que cambiar el discurso era suficiente para cambiar la realidad. Yo pertenezco a una generación que mide el éxito por los resultados verificables en la vida real de la gente común. No mejor ni peor, simplemente diferente. Un diplomático de Guatemala se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo podríamos nosotros, países pequeños con recursos limitados, aplicar algunos de esos principios de efectividad gubernamental? Bukele sonrió, y por primera vez en todo el día, su expresión se relajó completamente. Miren, no se trata de copiar políticas específicas. Se trata de cambiar la mentalidad. Empiecen por medir todo lo que hacen. Si una política no produce resultados medibles en un plazo determinado, cámbienla. Si un funcionario no cumple con objetivos claros, reemplácenlo. Si un programa social no reduce efectivamente la pobreza, rediséñenlo. Usen la tecnología no solo para comunicarse con la gente, sino para hacer más eficiente la administración pública. Transparenten los datos gubernamentales, permitan que los ciudadanos vean en tiempo real cómo se gasta su dinero. Y sobre todo, no tengan miedo de tomar decisiones impopulares si saben que van a producir resultados positivos a mediano plazo. La conversación continuó por más de una hora. Sin cámaras, sin protocolos, simplemente líderes latinoamericanos intercambiando ideas sobre cómo gobernar mejor en el siglo XXI. Cuando finalmente la reunión terminó, varios de los presentes se acercaron personalmente a Bukele para continuar conversaciones bilaterales. Al salir de la sala, el presidente salvadoreño se detuvo en la puerta y dejó una reflexión final que resumía todo lo que había ocurrido ese día. El futuro de América Latina no está en repetir los debates del pasado, está en atreverse a experimentar con soluciones nuevas. No podemos seguir midiendo nuestro progreso porque también hablamos de los problemas, sino porque también los resolvemos. Esas palabras quedaron flotando en el aire de Cartagena, extendiéndose por todo el continente a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las conversaciones privadas entre líderes políticos. Bukele había logrado algo que parecía imposible. Había cambiado el marco de referencia del debate político latinoamericano, desplazándolo de las ideologías hacia los resultados, de los discursos hacia las acciones concretas. Lo que había comenzado como una cumbre diplomática rutinaria se había convertido en un momento definitorio para toda una generación de líderes políticos. Y todo había empezado con un joven presidente que tuvo el valor de decir lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevió a expresar. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad.
¿Crees que los líderes jóvenes como Bukele representan realmente una nueva forma de hacer política en América Latina, o simplemente son una versión moderna de los mismos métodos de siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensas sobre estos temas que nos afectan a todos como latinoamericanos.